Hola, que Dios los bendiga. Qué placer y qué alegría caminar juntos por la palabra del Señor. Y ahora nos vamos a el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versos 35 al 39, en donde encontramos esa palabra en donde al inicio del ministerio de Jesús lo vemos recorriendo Galilea. Y Galilea era el lugar precisamente donde Jesús se crió. Él se crió en la ciudad de Nazaret, que era parte de precisamente esa región, la región de Galilea. Era ciertamente parte de Israel, pero era un lugar donde había y vivía mucho gentil. Es más, le decían así, Galilea de los gentiles. Es decir, un área, una región donde sí, convivían judíos y convivían gente que no era judía, son los gentiles. Y ahí Jesús está desarrollando su ministerio al inicio. Y es algo muy lindo cuando tú y yo vemos esta palabra en el versículo 35, en donde dice que Jesús, después de haber hecho todo lo que hizo el día anterior, dice que fue y sanó a la suegra de Pedro, sanó a muchos enfermos y endemoniados. Recordamos cuando el Señor liberó a aquel hombre que tenía un espíritu inmundo en la sinagoga. En fin, había sido un día tremendo, había sido un día muy, muy, muy ocupado para Jesús, de mucha presión espiritual, emocional, al ver tanta gente enferma, al ver a tanta persona en ese momento necesitando de libertad, de sanidad. Y Jesús, bueno, lo hizo en ese día, y luego fue a descansar, pero dice la palabra que muy de mañana, antes que saliera el sol, se fue a un lugar desierto a orar a su Padre Celestial. Porque a Él era quien oraba Jesús, a su Padre Celestial. ¿Recuerdan ustedes cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar? Y Él les dijo, bueno, oraréis así, y les enseñó el Padre Nuestro. Bueno, Jesús oraba a su Padre Celestial. ¿Podemos tú hablar con Jesús o interactuar con el Espíritu Santo? Claro que sí. Pero pensemos en Jesús, que es el modelo para todos nosotros, como Él en esos momentos de oración se dirigía a su Padre. Y lo hacía de una manera intensa. Y lo hacía por una razón principal. La razón principal de la oración de Jesús era porque Él necesitaba estar en comunión con su Padre Celestial. Ahora, recordemos que Jesús también era Dios. Nosotros creemos en un solo Dios, en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, Jesús era el Hijo. Era esa segunda persona que ahora dirigía su oración a la primera persona, a su Padre Celestial. ¿Por qué? Porque tenía necesidad de comunicarse y de mantener una comunicación con Él y comunión con Él. Tenía necesidad de estar con su Padre Celestial. A pesar de Él que Él fuera Dios, pero en su humanidad, Jesús necesitaba estar en comunión con su Padre. Ahora, pensemos por un instante, si para Jesús eso era necesario, siendo Él Dios, ¿cuánto más para nosotros? ¿Cuánto más para ti? Hay poder en la oración. Hay poder en la oración porque ese poder se deriva no de lo que nosotros hagamos, sino que de lo que Dios es capaz de hacer. Por eso en la oración hay poder, especialmente poder para cambiarnos, para transformarnos. Cuando tú y yo realmente tenemos una vida de oración formal, tenemos una oración de vida seria, profunda, íntima, déjame decirte, el poder de Dios fluye en nosotros. ¿Y por qué? Porque en la vida necesitamos poder. Necesitamos poder, necesitamos ser capacitados para hacer las cosas, para enfrentar lo que viene por delante en la vida. Para enfrentar la vida necesitamos ese poder y Dios nos ofrece para ello. Y mucho más cuando tú y yo como cristianos, el Señor nos ha puesto en esta tierra con una misión y un propósito. Y ese propósito se está cumpliendo precisamente en el lugar donde estamos y con quién estamos. Entonces necesitamos ese poder. Necesitamos enfrentar todo lo que
es la realidad de este mundo. En el caso de Jesús, la realidad que él le tocaba enfrentar era la realidad de una humanidad caída, una humanidad enferma, una humanidad endemoniada, completamente cautiva por Satanás. Y déjame decirte, y pensemos en esto, eso no ha cambiado. La realidad de la humanidad sigue siendo la misma, y probablemente tú ahora tú o alguien que tú conoces esté atravesando precisamente esas realidades de la humanidad, esas realidades de perdición, esas realidades de confusión, esas realidades de enfermedad, y algunos de posesión demoníaca, porque la realidad demoníaca es verdadera, no es una fantasía, no es un cuento de hadas de la Biblia. Eso es lo que el enemigo nos quiere hacer creer, pero no. El actuar y el mover de Satanás es real. Ahora, tenemos que estar conscientes de algo. Es real, pero no es mayor que el poder que actúa en nosotros en Cristo Jesús. Por lo tanto, el Señor sí necesitaba de esa comunión con su Padre para que su Padre le empoderara, le ayudara a hacer todo lo que tenía que hacer. Cuando leemos este pasaje, luego nos damos cuenta cómo cuando él estaba alejado en aquel lugar desierto, en comunión con su Padre, dice que empezando con Pedro, empezaron a buscar sus discípulos a Jesús, y yo no sé cómo tuvieron que buscarlo, pero lo cierto es que Jesús se fue a ese lugar desierto de noche, porque era más o menos las 3, 4, 5 de la mañana, cuando los discípulos fueron a buscar a Jesús. Y hay que querer buscar a Jesús. Cuando los discípulos se enfrentaron a una realidad, porque le dijeron, mira, toda la gente te busca. ¿Y quién era toda esa gente que buscaba a Jesús? Bueno, todos aquellos que tenían necesidad de él. Todos los enfermos, todos los endemoniados buscaban a Jesús. Y obviamente los discípulos no sabían qué hacer en algo así. No podían hacerlo. No podían enfrentar lo que tenían en ese momento frente a sí. Pero sí sabían que Jesús podía hacerlo. Por lo tanto, en esos momentos de gran necesidad buscaron a Jesús. Y yo creo que eso nos enseña algo, y te enseña algo a ti. Algunas veces sí, la vida nos presenta situaciones complicadas, con forma de enfermedad, con forma de crisis económica, con forma de mover demoníaco, con cualquier forma, con cualquier manera de ser, en las cuales tú y yo nos sentimos incapaces de enfrentar. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, buscar a Jesús. Busca a Jesús. Busca a Jesús de todo tu corazón. Y el Señor nos dice que si lo hacemos de todo corazón, Él nos escucha. Él nos escucha, y los discípulos buscaron a Jesús con todo su corazón y con toda la necesidad que tenía encima. Yo no sé cuál es tu situación, pero déjame decirte, la necesidad que tengas, buscando a Jesús de corazón lo encuentras. Ahora, cuando los discípulos encontraron a Jesús, le dijeron, mira Jesús, todo el mundo te busca. Hay que volver a Capernaum, hay que volver a la ciudad para atender a esta gente, atender estos problemas, Señor. Pero la respuesta de Jesús fue increíble, y le dijo, bueno, vamos a las otras ciudades. En la mente y el corazón de los discípulos era de volver a Capernaum, pero Jesús tenía otros planes. Mira, cuando tú y yo lleguemos a Jesús con nuestras necesidades, abrámonos a Jesús. Uno de los grandes problemas que podemos, uno de los grandes errores que podemos hacer en nuestro caminar con el Señor es buscar al Señor, encontrar al Señor y llegar al Señor con nuestra necesidad, pero esperando que Él haga lo que uno quiere que Él haga, al modo de uno. Y no, Jesús siempre va a tener un plan mejor que el nuestro. Por eso, ahora tú que estás buscando a Jesús en estos momentos intensos probablemente de tu vida, de tu realidad, y lo estás buscando con todo tu corazón, ábrete, porque el Señor te va a contestar, pero ábrete a lo que el Señor quiere para ti, ábrete a la manera del Señor, ábrete en la manera en que el Señor va a hacer lo que Él tiene que hacer. Ábrete a Jesús.
Y él le dijo a sus discípulos, miren, vamos a ir a las otras ciudades a predicar, porque para eso he venido. Para eso he venido. He venido a predicar. Y lo hizo de esa manera. Y los discípulos lo siguieron y se fueron a las otras ciudades y pasaron cosas maravillosas. Yo no sé si la gente de Capernaum fue a las otras ciudades. Me imagino que sí, porque tenía necesidad de él. Y estoy seguro que el Señor no los defraudó. Yo no sé qué es lo que tú tengas que hacer hoy, pero si el Señor te está moviendo a algo, hazlo. No te quedes donde estás, no te quedes paralizado en tus pensamientos, no te quedes paralizado y paralizada en tus formas. Ábrete a Jesús y deja que el Señor haga lo que Él vino a hacer, a darte vida, a darte palabra, a hacer un milagro en ti. Que Dios te bendiga, que la paz del Señor esté contigo y nos vemos a la próxima.